Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ahí está el tema, le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos, dispongan su corazón. Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, colocamos en tus manos esta enseñanza. Oro para que esta enseñanza nos edifique a todos, nos sirva para crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú hables a través de mi boca, que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mi boca. Bendice a mis hermanos, dale sabiduría para poder entender tu palabra y para poderla poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días en nuestro estudio de la lucha del bien contra el mal, empecé un estudio acerca de la envidia. Creo yo que la envidia es originada por la carne, así que veo en la envidia una lucha entre el bien y el mal, por eso mi tema. Hace 8 días estaba hablando acerca de la familia de Jacob. La palabra de Dios nos dice que él tuvo 12 hijos de 4 mujeres. En esa época era permitido, hoy no. Así que no lo pongan en práctica. En esa época él tenía 4 mujeres, 2 hermanas que eran Raquel y Lea, y 2
digámoslo, concubinas o siervas, que eran Bilha y Zilpa. De estas 4 mujeres, él tuvo 12 hijos. Los 2 menores eran hijos de la mujer que él tanto amó, que era ¿quién? Raquel, con la que él trabajó ¿cuántos años? Yo les enseñé todo eso. 14, 7 primero y luego otros 7, 14 para poderse casar con esta mujer. Eso en esa época era normal, pagar la dote para que usted pudiera casarse. Eso no es como ahora que todo se cuadra unos con otros y todo fácil. No, en esa época había que pagar, si usted quería casar, pagar la dote por la doncella y pagar un precio por ella. Amén. Hoy en día eso es como que coge un trapo viejo y lo bota y luego coge a otro. En esa época no era así. Por eso se valoraban las mujeres, porque costaban harto, ¿no? 14 años de trabajo. Bueno, entonces de esta mujer, de Raquel, tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín. Los veo bien. ¿José y quién? Y Benjamín. Fueron los 2 menores. Así que José tenía 17 y su hermano Benjamín, de la misma mamá, debía estar por allá por los 8 o 9 años. No sé exactamente qué edad tenía, pero era un niñito todavía. Entonces, dice la historia que les estoy contando que Dios usaba desde muy joven, porque él tiene 17 años, José, cuando le pasa esto, Dios lo usaba mucho. Y desde esa época empezó a revelarle sueños increíbles. Uno de esos sueños que él tuvo es que él estaba recogiendo manojos de trigo. En esa época los manojos se amarraban, se poraban, se colocaban de pie en el campo y se ataban los manojos. Y uno de los sueños que él tuvo es que el manojo de él estaba en el centro, los de los hermanos alrededor. Y los manojos de ellos se inclinaban ante él. Entonces él le contó esto a los hermanos y los hermanos pues no le iban a querer. Era el hijo de la esposa predilecta, el hijo consentido. Además de esto, Jacob también ayudó bastante porque ayudó a que los celos se intensificaran. Le hizo una túnica de colores. Esa túnica de colores tenía un significado bien importante porque lo que Jacob estaba transmitiéndole a sus hijos es que él quería que su hijo José reinara sobre ellos. Tal vez lo hizo inconscientemente, pero ese vestido especial, esa túnica larga y de mangas largas y de túnica de colores, pues lo creó, lo puso más bien en envidia de sus hermanos. Sus hermanos llegaron a tenerle como fastidio, porque José, aparte de que el padre lo consentía, de que le dio su túnica especial, de que el joven tenía estos sueños, pues para completarla José iba y le contaba a su papá todo lo malo que hacían sus hermanos. Así que era digámoslo, el comunicador de la familia, ¿no? El que llevaba los chismes. Hoy sería llamado usted lo dijo, yo no lo dije. Entonces le tenían rabia, le tenían su fastidio, le tenían su comezón, no lo querían para nada. Entonces José, para terminarla de completar, pues le faltó mucha prudencia, porque él tenía los sueños y iba y se los contaba a los hermanos más rabia le daba de los sueños que él tenía. Él le contó los 2 sueños, el sueño de las espigas, de los manojos de trigo que se inclinaban, y el otro sueño que tuvo es que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Era muy diciente, ¿no? Papá, mamá y ustedes postrados ante mí. Eran unos sueños de grandeza, pero todos estos sueños, aunque parezcan increíbles, eran sueños de Dios, porque estos sueños se llegan a cumplir. Pero aquí el tema es la envidia. Los hermanos, al oír todo esto, al verle la túnica de colores, al ver que su papá lo consentía, al ver que le había dado un privilegio a pesar de que era el penúltimo de los hijos, entonces le llegaron a coger fastidio. A esto sumándole los sueños y todo comunicación a toda hora de ir y llevar quejas de los hermanos, pues los hermanos le querían era matar. Prácticamente no lo podían soportar. Dice que le hablaban con rabia. Cada vez que se dirigían a él era con palabras fuertes. Yo me imagino que usaban palabras groseras para hablarle a él porque no lo soportaban. Así que yo hace 8 días empecé a tratar unos puntos. Voy a nombrar solo los puntos para conectar mi tema y terminarlo. Mi primer punto hace 8 días fue el hijo amado.
el Hijo amado. Y yo estaba hablándoles a ustedes de que todos estos celos, toda esta envidia, toda esta rabia nació de que era un hijo muy especial. Su padre lo amaba mucho. Luego le empecé a hacer un paralelo con Cristo y empezamos a darnos cuenta de que los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas, le tenían a Cristo la misma rabia que le tenían a José los hermanos. Los fariseos, los saduceos, le tenían esa rabia a Cristo. O sea, en pocas palabras, José es un cuadro de Cristo. Todo lo que vivió José, Jesucristo lo vivió, pero a un grado mucho más grande. Así como a José lo odiaron sus hermanos, a Jesucristo lo odió todo su pueblo, los hermanos de sangre, porque Jesucristo, ¿de qué nacionalidad era? Judío. ¿De qué nacionalidad era? Judío. Y los hermanos judíos lo odiaban a Jesús, a tal grado que lo llevaron ¿a dónde? A la cruz. O sea, dése cuenta que lo que le pasó a José, a Cristo le pasó, pero de una manera mucho más impresionante. Así que la primera razón por lo que a José lo odiaban tanto y a Jesús lo odiaban tanto los judíos era porque eran hijos ¿qué? Amados por sus padres. Usted recordará que a Jesús Dios desde el cielo lo miró y dijo: este es mi hijo ¿qué? Amado. Él es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Así que ese primer punto yo ya lo enseñé, no lo voy a volver a enseñar, o si no, no acabaría. Mi segundo punto hace 8 días fue el pecado denunciado. El pecado denunciado. ¿Por qué le tenían tanta rabia a José? Porque José denunciaba ¿qué, iglesia? Yo no oigo. Yo estoy agripado, así que si yo puedo hablar, usted puede hablar más. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. José era odiado porque él ¿qué hacía con el pecado de sus hermanos? Lo denunciaba. Ahora apliquemos eso a Cristo. ¿Por qué los odiaban tanto los fariseos, los saduceos? Porque Cristo denunciaba su pecado. Él les decía tiernamente: hipócritas. Fariseos hipócritas, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes parecen sepulcros ¿qué? Blanqueados por fuera, se ven muy lindos. ¿Usted han ido alguna vez a un cementerio, a estos especiales que hay en campo abierto? Estos cementerios pues son bien bonitos, son jardines, las lápidas de mármol, viene las letras doradas, en cada lápida hay un florerito con florecitas muy bonitas y los prados bien arregladitos, y uno ve todo el conjunto y se ve muy bonito porque es como un parque. Pero si vamos y escarbamos con una pala, pues entonces nos damos cuenta de que esa belleza es puro exterior, es pura fachada. Entonces Jesús les decía lo mismo a los fariseos: ustedes por fuera se ven muy bonitos. ¿Por qué? Porque los fariseos usaban unas túnicas largas. Deje cuenta que se parece a José. Usaban esas túnicas largas con flecos y se adornaban mucho y se peinaban y se hacían sus cachumbitos. Ustedes conocen, han visto algún día a un judío, ¿no? Todos bien arreglados, pero él le dice: ustedes por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro, si vamos a ver al corazón, ustedes están peor que esos sepulcros, porque ustedes por dentro están corrompidos, están dañados, están malos, sus sentimientos son negativos. Entonces Jesús era fuerte en su palabra con ellos, les denunciaba su pecado. Ustedes le decían, les condenaba porque ellos eran hipócritas, decían que no se había de hacer algo cuando ellos sí lo hacían. Entonces por eso lo odiaban. A José lo odiaban porque él iba a llevar quejas. Jesús no llevaba quejas, Jesús se lo decía en la cara y por eso lo odiaron. Ese fue mi segundo punto. Mi tercer punto hace 8 días fue la conspiración de la muerte. Usted recordará que cuando yo les hablaba ya en Génesis 37, que cuando Jacob envió a sus hijos a cuidar un ganado, ellos se fueron lejos, a Dotán, dice la escritura, y cuando se demoraron tanto, entonces Jacob le dijo a José: ¿por qué no vas a buscar a tus hermanos? Porque estoy preocupado que no aparecen. Y José fue allá, era un chico obediente, y cuando los hermanos lo vieron venir, entonces conspiraron, empezaron a planear matarlo. Y es así que cuando llega, ¿qué es lo primero que le quitaron? La túnica de colores, porque era lo que más odiaban de él. Le quitaron su túnica y planearon su muerte. Lo echaron primero a una fosa, a una cisterna. Era una especie de hueco
de donde sacaba agua. Ustedes los han visto, le hacen una pared alrededor y luego bajan una vasija con una cuerda y sacan agua. Allá lo mandaron al pobre José. Ese hueco era bastante profundo. Ese era un huequito por ahí de 2 metros. Ese hueco podía tener 10 o 12 metros de profundidad. Allá lo metieron para morir. Ellos pensaban que en el pozo había agua, querían que se ahogara, pero como Dios tenía planes para José, lo tenía para grandes cosas, el pozo estaba que seco. Si hubiera tenido agua se había muerto José. Así que digámoslo en cierta forma, José fue matado en ese momento por sus hermanos. Ellos lo mataron ¿en dónde? En su corazón. Ellos mataron a su hermano, conspiraron para matarle. Con Cristo pasó lo mismo. A Jesucristo, para matarlo, una conspiración. Los judíos querían acabar con él, pero no podían. Entonces planearon matarlo. Dice que contrataron a uno de los discípulos. ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote. Lo planearon allá, le dijeron, bueno, usted no lo va a entregar, y llegaron allá y planearon todo para darle muerte al Señor Jesucristo. Yo no sé si les di mi cuarto punto, pero si no se lo ha dado, pues se lo voy a dar hoy. Mi cuarto punto es el hermano vendido. El hermano vendido. Voy a empezar con este pensamiento. Léalo conmigo, por favor. Dice, al no tener el valor de asesinar a José, sus hermanos deciden venderlo como esclavo. ¿Por cuánto lo vendieron? Por 20 piezas de plata. Génesis 37, 28. Génesis 37, 28. Dice la palabra, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Bueno, José, vuelvo y le digo, estaba en un desierto. Allá había este pozo. ¿Y el pozo cómo estaba? Seco. Es porque el lugar donde ellos estaban era un lugar árido, un desierto. Allá en ese pozo ellos lo metieron. Pero cuando ellos vinieron venir una caravana, en esa época las caravanas caminaban con camellos, carretas, y caminaban con esclavos, y los esclavos se vendían de ciudad en ciudad. Era una mercadería. Entonces ellos vieron venir la caravana y empezaron a pensar, oiga, el José ya está muerto allá, pero ¿qué tal que todavía esté vivo? Yo no sabían que estaba vivo. Saquémoslo a ver si todavía vive, y en vez de perder la platica, pues vendámoslo como esclavo. Dice que lo metieron allá, lo sacaron, y efectivamente cuando venía esta caravana de ismaelitas, ustedes saben quién era Ismael, todo eso yo lo enseñé. Entonces lo vendieron. ¿Por cuántas piezas de plata? 20. Venden a José y José termina llegando a Egipto. Allá es vendido como un esclavo en Egipto. Leamos este otro pensamiento, por favor. Al igual que José, mire cómo se parece la vida de José a la de Cristo. Al igual que José, el Señor Jesucristo fue vendido. ¿Por cuánto? Por 30 piezas de plata. Y lo más triste es que fue vendido por su propio discípulo. San Mateo capítulo 26, versículo 14. San Mateo 26, 14. Dice la Escritura. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que date cuenta cómo la vida de José se parece mucho a la vida de Cristo. José fue odiado por sus hermanos. Jesucristo fue odiado por sus hermanos, su pueblo. José fue planeado su muerte. La de Cristo también fue planeada. Por la vida de José se pagó ¿cuánto? 20 piezas de plata. Por la de Cristo, 30 piezas de plata. ¿Por qué José fue vendido? Porque su padre lo amaba más que a los otros. ¿Por qué Cristo fue vendido? Porque Dios lo amaba. Era su hijo amado. Dese cuenta cómo la vida de ellos es similar de una manera sorprendente. Quinto punto, la muerte del hijo amado. La muerte del hijo amado.
Empiezo con este pensamiento. Los hermanos de José lo odiaban tanto que después de venderlo como esclavo, le quitaron la túnica de colores, la empaparon ¿de qué? De sangre, y lo presentaron y la presentaron a su padre, o lo presentaron a él como muerto por las fieras. Vuelvo a repetir lo que estoy leyendo. Los hermanos lo odiaron tanto a él que para simular su muerte mataron un cabrito. Ya les voy a leer esto. Mataron una oveja, una cabra fue. Y tomaron la sangre de la cabra y cogieron la túnica de José y la empaparon ¿de qué? De sangre. Se la llevaron al papá y le dijeron: tu hijo se murió. Van a notar ustedes cuando leamos la palabra la forma tan despectiva que los hermanos hablan de José. No dicen nuestro hermano, sino tu hijo. Ponle cuidado. Génesis 37, 31. Génesis 37, 31. Préstale mucha atención a la lectura. Mire lo que dice. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica, ni siquiera la llevaron ellos, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora, oiga, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y Jacob la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob, el papá, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo. ¿Cuántos días? Muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Dese cuenta, hermano, la dureza del corazón de estos hermanos. El odio y la envidia los llevó a hacer cosas terribles, aún a afectar a su propio padre, porque ustedes pueden imaginarse el dolor que sintió Jacob cuando ellos le llevan la túnica de colores llena de sangre. ¿Notaron ustedes la forma tan despectiva como se dirigen a su padre hablando de José? Mira a ver si esta túnica es la túnica de tu hijo. Mira a ver si es la túnica. Ellos debieron haber dicho ¿cómo? Pregunto. Mira a ver si es la túnica de nuestro hermano. Pero no lo dicen. No lo dicen porque para ellos él ya no era su hermano. Ellos lo habían matado en su corazón. Para ellos era una persona que ya no querían saber de él. Y José fue muerto por sus hermanos simbólicamente. Cuando ellos toman la túnica que su papá le había hecho, la túnica real, y la tiñen de sangre, le estaban dando muerte a él en su corazón. Mire cómo sucede lo mismo con Jesucristo. Leamos este pensamiento. Los fariseos y saduceos odiaban tanto al Señor Jesús que lo despojaron de sus ropas. Pregunto, ¿qué le quitaron a José? La ropa, la túnica. ¿Qué hicieron los fariseos y los saduceos que odiaban tanto al Señor? Lo despojaron de sus ropas, lo atormentaron y asesinaron, aún sabiendo que él era ¿qué? Inocente. Lucas capítulo 23 y versículo 33. Lucas 23, 33. Observe, hermano, cómo la vida de José se parece mucho a la de Jesús. Dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mire lo que dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes
se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí vemos toda la pasión del Señor, todo su dolor, todo su sufrimiento, toda la ira, óigame, toda la ira y la envidia del pueblo de Israel, en especial de los gobernantes, de los líderes religiosos, de los fariseos, de los escribas. Ahí vemos el odio tan grande derramado en un segundo. Ahí estaban ellos destruyéndolo. Pero ¿qué fue lo primero que le quitaron? Su túnica. Y luego la rifaron porque lo odiaban. Era un odio increíble. Todo este odio nace de la envidia que había de ver cómo Dios usaba a Cristo, de ver que el Padre lo amaba, hizo que ellos lo condenaran sabiendo que era ¿qué? Inocente. Ellos sabían que Jesús era inocente, sí. Hasta Pilato le dijo, soy inocente de la sangre de este santo. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían, pero su corazón estaba lleno de odio. ¿Por qué? Porque Él los había acusado, recuerde, Él les había dicho, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos mentirosos, ustedes no deberían enseñar la palabra de Dios porque no la cumplen, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, ustedes son serpientes, víboras. Todo esto hizo que ellos se llenaran de odio y de rabia, y por eso cuando el Señor le dijo, yo soy el Cristo, ellos ya no lo querían aceptar. Recuerde que el sumo sacerdote, Caifás, le pregunta a Jesús, de por Dios, ya no nos atormentes más, si tú eres el Cristo, dínoslo, no nos calles más, dínoslo abiertamente. Y él le dijo, tú lo has dicho, yo soy el Cristo, y quiero que sepas algo, de ahora tú me verás a mí sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes para reinar. Cristo se lo dijo de frente, y ellos ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y dijeron, blasfema, este no es el Cristo, y lo cachetearon y le decían, ¿quién te golpeó, Cristo? ¿Quién fue el que te golpeó? Así que Cristo nunca les tapó la verdad. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios que he venido a este mundo, y si no me pueden creer a mí, créanme a las obras que yo hago. Las obras que yo hago dan testimonio de que yo soy Hijo de Dios, que yo soy el enviado, soy el Mesías prometido. Pero ellos estaban tan llenos de rabia, de resentimiento, de envidia, que lo llevaron a la cruz. Todo esto es similar a José. A José, ¿por qué lo llevaron a la muerte? ¿Por qué? Porque ellos lo odiaban, ellos lo aborrecían. Yo sé que alguien dirá, pero José no murió. No murió físicamente, pero en el corazón de ellos murió. Ellos lo tiñeron de sangre, la túnica, lo vendieron de esclavo, pero para ellos lo presentaron a su padre como si estuviera, ¿qué? Muerto. Así que los dos se parecen mucho. Sexto punto, el odiado Salvador. Este es mi sexto punto, el odiado Salvador. Mire qué curiosa la frase que coloqué yo aquí. Es Salvador, pero es odiado. Es odiado, pero al final fue su Salvador. Mire este pensamiento. A pesar del odio, esta frase es muy bonita, léala conmigo, escuche. A pesar del odio y aborrecimiento que sus hermanos sentían por José, él vino a ser su Señor y Salvador. ¿Por qué? Ya lo van a ver que José terminó salvándole la vida después. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar ahorita. Lea este otro pensamiento. Los sueños de José, tal como los había tenido, se hicieron realidad. Los sueños de José, tal como los había tenido, se hicieron ¿qué? Realidad. Voy a demostrarlo. Génesis capítulo 42, versículo 5. Lea conmigo, mire lo que dice.
Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, ese que habían vendido como esclavo, años después era ¿quién? El señor de la tierra en Egipto, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos, óigame, llegaron los hermanos de José. ¿Y qué pasó? Se inclinaron a él rostro a tierra. Yo sé que la gran mayoría de ustedes conoce la historia, pero muchos de ustedes no. Yo quisiera saber quiénes no la conocen para poderles enseñar. ¿Quiénes nunca han leído esto? Bueno, hay varias personas, por amor a ellos voy a explicarles, ¿parece? Y los que ya saben, pues repasan en su mente. Entonces, tenemos que a José lo habían vendido como esclavo a los madianitas. Ellos lo habían llevado a Egipto. Allá en Egipto, cuando José llega a Egipto, a José lo compra una persona llamada Potifar. Este hombre, soldado, lo compra y lo hace su esclavo, lo coloca a trabajar en su casa. Allá José, eso lo voy a enseñar más adelante en otro estudio, empieza a tener problemas, porque José, ¿cuántos años tenía? 17. ¿Cuántos años tenía? El que repite aprende, así que los que no lo dijeron, ¿qué edad tenía? 17. José llega allá, era un sardino, y en José todo parece indicar que era bien parecido el muchacho, tenía su presencia. Esta mujer, la mujer de Potifar, el hombre que lo compró como esclavo, se enamora de él, y ella insiste en que José duerma con ella. Nunca lo hace José, y por eso José termina en la cárcel. Ella lo acusa de violación, lo cual no era cierto, eso lo enseñaré en su tiempo. José va a la cárcel. Allá en la cárcel él pasa unos años. Estando en esa cárcel, él interpreta unos sueños. Acuérdense que José, Dios le daba ¿qué? Sueños, y le daba la capacidad de interpretarlos. Él interpreta dos sueños, uno del copero del rey. El copero del rey es el que le sirve el vino al rey en la copa, y otro el panadero del rey. Cuando él interpreta estos sueños, estos hombres, uno muere y el otro sale de la cárcel. Este hecho de que José haya interpretado estos sueños hizo que el rey, el faraón de Egipto, tuviera un sueño que no podía entender, que ya lo enseñaré en su época, porque ahorita no lo voy a enseñar. Voy a tratar eso en otro estudio. José es sacado de la cárcel y llevado ante el faraón, al que le interpreta el sueño. Ese acto de haberle interpretado el sueño al rey hizo que José ocupara el segundo cargo después del faraón. ¿Por qué? Porque el sueño que José le interpreta al faraón era un sueño de vida o muerte para el pueblo de Egipto. José le dice que el pueblo de Egipto iba a tener 7 años de gran abundancia, y luego iban a venir 7 años de gran escasez. Así que José le sugiere al faraón que haga graneros gigantes, almacenes para guardar el trigo, mientras estaban los años de abundancia, porque luego vendrían 7 años de hambruna. Dice que sería el hambre tan fuerte que toda la abundancia de Egipto parecería nada. José, al interpretar estos sueños al faraón, pues hizo el faraón que lo dejó boquiabierto. Faraón dijo: ¿dónde hallaremos un hombre más sabio y usado por Dios que este? Y es cuando Faraón nombra a José como segundo después de él. Lo colocó a dirigir toda la estrategia de estos 7 años de abundancia en los cuales José almacena el trigo. Toda la gente venía y traía el trigo y lo llevaban a esos grandes almacenes. Lo compraba, digámoslo, el faraón, y se almacenó trigo, dice la palabra, como la arena del mar. Pero luego que se terminó de acumular millones y millones y millones de toneladas de trigo, empezó a venir el hambre. El hambre no solo fue en Egipto, sino que también afectó a todas las naciones. Entonces los años ya habían pasado. José ahora vestía como un egipcio. José se maquillaba, ¿se ha visto que se ponen unas líneas aquí
que para el sol. José se hacía toda su túnica y esas cosas que se ponen en la cabeza. Imagínense cómo José cambió. Imagínense, los hermanos lo habían vendido como un esclavo desnudo, porque le habían quitado la túnica ¿de qué? De colores. Y ahora llegan los hermanos ante un faraón, llegaron ante José. ¿Qué lo iban a reconocer? José era ya más adulto, tal vez habían pasado unos 10 años, no sé, y José ya era un hombre maduro, ya lo habían vendido como siendo un peladito, ahora el joven era un hombre ya adulto. Ahora José estaba vestido de egipcio y para rematar estaba sentado en el trono. ¿Qué iban a creer que era el hermano? Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron los hermanos cuando llegaron a donde José a comprar alimento? ¿Qué hicieron? Postrarse ante él. Así que el sueño que José tuvo, pregunto, cuando era un pequeño de 17 años, ese sueño de los manojos de trigo que se inclinaban ante él, ¿era cierto o no? Era un sueño totalmente real. Y Dios cumplió con José un sueño. Pero aquí, ¿qué es lo que yo quiero enseñar con todo esto? Lo que yo quiero enseñar es que José les pagó bien por mal. Todo el odio, toda la rabia que los hermanos le tenían, toda esa furia que los hermanos hicieron al grado de matarlo en su corazón, teñir la túnica de sangre, venderlo como esclavo, olvidarse de él, todo eso José lo cambió siendo su Señor y su Salvador. Amén. Levante la mano ahora si todos entendimos. Entonces, ahora que ya entendió, lea conmigo este versículo, Génesis 45:1. Génesis 45:1. Dice la palabra: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos ¿dónde estaban? Repítalo, ¿dónde estaban? Postrados. Imagínense la escena. José es el rey, está sentado en un trono. Sus hermanos están ¿qué? Postrados. Vienen a comprar alimento. Y José se pone a llorar a gritos, hace salir a todos, menos a ellos. Y empieza a llorar. Y escuche lo que dice. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos, o sea, levántense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservaros. Oiga lo que dice: para preservaros prosperidad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Le está diciendo: yo soy su liberador, soy su salvador. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén y amén. Qué historia fantástica esta. ¿Cómo ven el corazón de José? Corazón de mucha gracia, ¿verdad? José era el rey. Él había podido meterlos a la cárcel y decirle: ajá, ustedes me la hicieron, ahora le toca a ustedes, los voy a vender como esclavos a ustedes. Pero él no pagó así. Déjeme decirle que José les pagó con bien. Le habían hecho mucho daño, lo habían odiado, lo habían detestado,
pero José les pagó con bien. ¿Qué es la enseñanza que esto nos deja a nosotros? Que cuando a ti te atacan, que cuando a ti te hacen daño, que cuando a ti te persiguen, que cuando la gente te odia, te envidia, te habla, te hace daño, no te vengues, bendice y paga bien a aquel que te paga mal. Cuando un cuervo te saque los ojos, bendícelo, bendícelo. La palabra dice que no maldigamos, sino bendigamos, porque así mostraremos que en verdad somos hijos de Dios. Porque si hacemos bien a los que nos hace bien, pues qué es extraordinario estamos haciendo. La gente mala hace lo mismo con aquellos que le sirven. Pero si le hacemos bien a aquellos que nos han hecho mal, entonces la palabra de Dios dice que estamos actuando como verdaderos hijos del Altísimo. Jesucristo hizo lo mismo. Aquellos que lo odiaron, aquellos que lo llevaron a la cruz, aquellos que lo abofetearon, aquellos que lo hirieron y se burlaron de él, que se mofaron de él, a ellos vino a darles salvación y vida eterna. Aleluya. Quiero leer un pensamiento, por favor. Escúcheme. A pesar del odio que los judíos sentían por Jesús, aún así Él es y será Señor para algunos y Salvador para otros. Aquí hay algo que aclarar. Son palabras que de pronto usamos, pero no profundizamos. Vuelvo a repetir, a pesar del odio que los judíos sentían por Jesús, aún así Él es y será Señor para algunos y Salvador para otros. Voy a explicar por qué es Señor para unos y Salvador para otros. Escuche, lea conmigo Mateo 26, 63. Mateo 26, 63. Escuche, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro. Oiga, el sumo sacerdote está interrogando a Cristo antes de llevarlo a la cruz y le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo, iglesia? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Iglesia, escúchame lo que quiero decir. Jesús es Señor para algunos, para aquellos que no se quisieron someter. Él viene a ser su Señor. Él va a pisar el lagar de la ira. Él va a doblegarlo bajo sus pies. Él va a ser su rey a las buenas o a las malas. Escuche lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué dice la Biblia acerca de Cristo? Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Vuelvo a repetir lo que dice la palabra. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y escuche, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Una pregunta a la iglesia. Cuando Jesucristo le dice al sumo sacerdote y a todo el Sanedrín que él era el Cristo, ¿qué hicieron? Abofetearlo, golpearlo, burlarse de él. Entonces él dice que él va a volver y que aquellos que lo traspasaron van a hacer lamentación, van a tener que reconocerlo como Señor, a las buenas o a las malas. Ante el Señor se doblará ¿qué? Toda rodilla. Así que estos que lo traspasaron,
que le dieron golpes, que se burlaron de él, que le hicieron la mofa y que lo crucificaron, que nunca lo quisieron aceptar después de su resurrección, tendrán que ver a Cristo venir como Señor, como Rey de reyes y Señor de señores. Da la gloria a Dios si le quiere dar un aplauso. Quiero que observes que cuando tú lees el libro de Apocalipsis, cuando Jesús regresa como Señor de señores y Rey de reyes, que viene montado en un caballo blanco, todo eso yo lo enseñé alguna vez. Recuerda que Él trae un título aquí en su muslo. ¿Qué dice ese título? ¿Dice Salvador? No. Dice Señor de señores y Rey de reyes. ¿A qué viene Él en ese caballo blanco? A pisar el lagar de la ira de Dios. Date cuenta que el título no es Salvador, es Señor y Rey. Usted es Cristo, para algunos va a ser Señor. Para aquellos que se burlaron, lo abofetearon, lo cachetearon, se rieron y nunca se arrepintieron. Para ellos Él va a venir como Señor. Pero para otros, como nosotros, que nos hemos arrepentido y que le hemos aceptado, Él no viene como Señor a pisarnos. Él viene como nuestro Salvador y Redentor. Alabado sea el nombre de Jesús. Otro pensamiento. El Señor Jesús regresará como el Señor Todopoderoso a juzgar a todos aquellos que le odiaron y mataron sabiendo que era ¿qué? Inocente. Pero escúchame, pero también regresará por el remanente fiel del pueblo de Israel, que lo reconocerá en su segunda venida como el gran libertador y salvador. ¿Eso dónde está, pastor? Eso está en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Escucha lo que Pablo escribe. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión, de Jerusalén. Pero ¿quién va a venir? El libertador, el salvador. ¿Quién es ese? Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Voy a explicar este versículo. Pablo dice, el apóstol, que cuando Cristo regrese, algunas personas judías, el remanente, lo va a recibir, lo va a aceptar. Ese remanente, ese grupo de judíos que lo va a recibir en su segunda venida, que está por suceder, puede ser en cualquier momento, ese remanente lo va a aceptar. Para ese remanente, para ese grupo de judíos que lo aceptarán como Salvador, Jesucristo viene como un gran libertador, como un liberador del pueblo, como un Salvador. Pero para aquellos que lo rechazan, para aquellos que no lo aceptan, Jesucristo no viene como libertador, viene como Señor y como Rey. Lo voy a terminar de demostrar con este pensamiento. Cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, se refiere al remanente fiel que cree y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en su segunda venida. Los demás serán ¿qué? Destruidos. Lea conmigo esta palabra, Zacarías capítulo 13, versículo 7. Zacarías 13, 7. Escuche lo que dice el profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Escúcheme: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Oiga, las 2/3 partes de la tierra de Israel, de la gente, serán cortadas en ella y se perderán.
mas la tercera parte quedará en ella. ¿Qué hará Dios con esa tercera parte? La meterá en fuego a la tercera parte, los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Voy a explicar esta profecía. La palabra de Dios dice que cuando Cristo regrese, y está por venir, entonces toda la nación de Israel, acuérdense que estoy hablando que esa nación lo odió, todavía lo rechaza, no quieren saber nada de Cristo. Toda esa nación de Israel que usted conoce, de esa nación tan grande, las 2/3 partes no lo van a aceptar, aún viéndolo venir en las nubes, porque Él lo dijo en Apocalipsis. Recuerda que yo le leí, Él dijo allá en Apocalipsis 1:7, he aquí que vengo en las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que me traspasaron me van a venir viniendo en las nubes. Pues aunque a usted le parezca increíble, 2/3 partes de la nación de Israel, viéndolo venir en las nubes, no lo va a aceptar. Esto es increíble, iglesia. No lo van a querer aceptar porque lo siguen odiando en su corazón, como odiaron a José, como lo odiaron a Jesús cuando lo vendieron para ser crucificado en la cruz del Calvario. Viéndolo venir en las nubes, no lo van a aceptar. ¿Cuántas? 2/3 partes de la nación. Esas 2/3 partes van a ser destruidas, dice el profeta Zacarías en el capítulo 13 que le estoy enseñando. Solo 1/3 parte de la nación lo va a reconocer. Esa tercera parte lo va a recibir, lo va a aceptar y lo va a reconocer como su Señor. Para ellos, para los que lo reconocen, para los que lo aceptan, Jesucristo viene como Salvador, viene como Redentor, viene como Liberador. Pero para los que lo rechazan y lo siguen rechazando, para ellos Cristo no viene como Libertador, viene como Rey y Señor de señores. ¿Quedó claro? Lea estos pensamientos. El pastor herido en el Calvario es Jesucristo. Las ovejas dispersas por el mundo es Israel, por haber rechazado al Señor. 2/3 partes de la nación se perderá por su incredulidad en la gran tribulación, y 1/3 parte se salvará después de pasar por el fuego de la prueba. Iglesia, que Dios ayude al pueblo de Israel. Ya rechazaron alguna vez a José, ya rechazaron alguna vez a Cristo. Que cuando Cristo regrese, oremos para que ellos acepten a Cristo como lo que Él es, Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea el nombre de Jesús. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.